Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, un abrazo enorme. Y si son parte de la familia, un saludo especial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar el misterio detrás de Bomba, el romance secreto de Halil y Esla, lo que nadie te contó. Sí, así es, nos adentraremos en ese universo de drama turco que tanto nos apasiona. En este vídeo vamos a explorar a fondo los rumores, las verdades a medias y sobre todo, esa química que se respiraba entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, los protagonistas de Bomba. ¿Fue solo actuación, o hubo algo más entre ellos? Vamos a analizar cada pista, cada mirada, cada rumor que ha circulado sobre esta pareja. Prepárense para un viaje lleno de análisis, chismecito y por supuesto mucho drama. Así que antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre estamos explorando los temas más candentes del mundo de las novelas turcas, analizando personajes, historias y por supuesto, esos romances que nos roban el corazón. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a darle. Empecemos por el principio, ¿verdad? Bomba fue una serie que nos cautivó a todos. La historia, los personajes, los giros inesperados, todo era adictivo. Y en el centro de todo, la relación entre Halil y Esla. La pantalla ardía cada vez que estaban juntos. Pero, ¿qué pasó fuera de cámaras? ¿Esa intensidad era real, o era solo el producto de una excelente actuación? La serie que nos atrapó desde el primer episodio contaba la historia de... Y en el corazón de este drama, la relación entre Halil y Esla se convirtió en el eje central, el motor que impulsaba la historia. La química entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu era innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se comunicaban, tanto verbalmente como a través del lenguaje corporal, transmitían una intensidad que traspasaba la pantalla. Era evidente que algo especial sucedía entre ellos, una conexión que iba más allá de lo puramente profesional. Los rumores empezaron a circular casi tan pronto como se estrenó la serie. Se hablaba de miradas cómplices, de gestos cariñosos entre bastidores, de una conexión que iba más allá del guión. Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en detectar la magia. Y como siempre, las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y teorías. La fascinación por la pareja protagonista y la posibilidad de un romance fuera de la pantalla se convirtió en un tema recurrente en foros, grupos de discusión y en las propias redes sociales de los actores. Una de las teorías más recurrentes, y que sigue vigente a día de hoy, es que hubo una relación romántica entre Halil e Esla. Los fans más apasionados encontraron pruebas en cada foto, en cada entrevista, en cada vídeo. Analizaban la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad con la que se dedicaban palabras. Para ellos, era obvio, estaban enamorados. La necesidad de romantizar la historia y la conexión que se veía en la pantalla era palpable, y la idea de que el amor ficticio se había trasladado a la vida real alimentaba aún más la curiosidad y el entusiasmo del público. Pero, ¿qué alimentó realmente esta especulación? ¿De dónde surgieron los rumores iniciales? Además de la evidente química en pantalla, existieron ciertos factores que contribuyeron a que la idea de un romance fuera de cámara se arraigara en la mente de los fanáticos. Eventos promocionales durante la promoción de Bomba, Halil y Esla participaron en numerosos eventos, entrevistas y sesiones de fotos. En estas apariciones públicas, se les veía muy cercanos, sonrientes y cómplices. La forma en que interactuaban, la forma en que se miraban y se dedicaban gestos de cariño, alimentaron la especulación. Los fanáticos analizaban cada detalle, cada mirada, cada sonrisa, buscando pistas que confirmaran sus teorías. Redes sociales Las redes sociales fueron un caldo de cultivo para la especulación. Tanto Halil como Esla son usuarios activos de plataformas como Instagram, y aunque no publicaron fotos explícitamente románticas, sí compartieron momentos de complicidad y amistad. Los comentarios de los fans no se hicieron esperar, y la especulación sobre un posible romance se disparó. Los likes, los comentarios y las interacciones entre ellos en las redes sociales se convirtieron en pruebas que los fanáticos utilizaban para sostener sus teorías.
Asterisco 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 entrevistas y declaraciones asterisco asterisco aunque los actores nunca confirmaron ni negaron explícitamente una relación romántica, sus declaraciones y entrevistas alimentaron la especulación. A menudo hablaban el uno del otro con admiración y cariño, destacando la buena conexión que tenían y lo mucho que disfrutaban trabajando juntos. Estas declaraciones, si bien eran profesionales, fueron interpretadas por algunos como indicios de algo más. Asterisco 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 fuentes cercanas a la producción asterisco asterisco en ocasiones, fuentes cercanas a la producción, filtraban información que alimentaba aún más los rumores. Se hablaba de cenas fuera del rodaje, de salidas juntos y de una complicidad que sorprendía a todos. Estas filtraciones, aunque no verificadas, generaban aún más interés y especulación en torno a la posible relación. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que, como suele pasar en estos casos, la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Los actores, por supuesto, son profesionales. Están acostumbrados a interpretar roles y a generar química con sus compañeros de reparto. Pero, ¿es posible que la cercanía que desarrollaron para la serie traspasara las barreras del trabajo? La respuesta es compleja y multifacética. Es importante considerar el contexto profesional en el que se desenvuelven los actores. Pasar largas horas juntos en el set, rodar escenas íntimas y compartir experiencias intensas durante la filmación de una serie como Bomba, puede generar un vínculo emocional muy fuerte entre los actores. La necesidad de confianza y complicidad para interpretar de manera creíble los roles, y la inmersión en las emociones de los personajes, pueden provocar que los límites entre la ficción y la realidad se difuminen. Además, la fama y el éxito de la serie pueden ejercer presión sobre los actores. El público se identifica con los personajes y desea que la magia que ve en pantalla se traslade a la vida real. La expectativa de un romance entre los protagonistas puede ser muy fuerte, y los actores pueden verse influenciados por esta presión. Sin embargo, es fundamental recordar que los actores son personas con vidas privadas. Tienen derecho a mantener su privacidad y a decidir qué compartir con el público. La especulación y los rumores pueden ser perjudiciales para su imagen y para su bienestar emocional. Algunas fuentes cercanas a la producción de Bomba filtraron información que alimentó aún más los rumores. Se hablaba de cenas fuera del rodaje, de salidas juntos y de una complicidad que sorprendía a todos. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de Alil ni de Sla. Estas fuentes suelen ser anónimas y su veracidad es difícil de comprobar. Es importante ser cautelosos con este tipo de información, ya que a menudo está motivada por la especulación y el interés sensacionalista. Pero, ¿qué dicen las propias imágenes? Revisemos algunas de las fotos y vídeos más comentados. En muchos eventos promocionales, se les veía muy juntos, sonrientes y cómplices. En algunas entrevistas, se miraban con una intensidad que honestamente era difícil de ignorar. ¿Podría ser todo parte de la promoción de la serie? Tal vez, pero la química que se respiraba en esos momentos parecía genuina. Analizar imágenes y vídeos es un ejercicio interesante, pero es importante hacerlo con objetividad y sin dejarse llevar por la emoción. La interpretación de gestos y miradas puede ser subjetiva y depender de la perspectiva de cada persona. Y luego están las redes sociales. Ambos actores son bastante activos en Instagram, y aunque no publicaron fotos juntos explícitamente románticas, sí compartieron momentos de complicidad y amistad. Los comentarios de los fans no se hicieron esperar, y la especulación sobre un posible romance se disparó. Las redes sociales son un reflejo de la vida moderna y una herramienta poderosa para la promoción y la interacción con los fanáticos. Sin embargo, es importante recordar que lo que se muestra en las redes sociales es una imagen seleccionada y filtrada de la realidad. Uno de los puntos más interesantes es el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación no verbal analizaron sus interacciones, y sus conclusiones fueron reveladoras. Según estos análisis, había señales claras de atracción entre ambos. La proximidad física, el contacto visual prolongado, las sonrisas cómplices. Todo indicaba una conexión que iba más allá de la amistad. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para comunicar emociones y sentimientos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la interpretación del lenguaje corporal puede ser compleja y requiere de un conocimiento profundo. Además, el contexto es fundamental para entender las señales no verbales. Pero, ¿qué sucedió después del final de la serie? ¿La supuesta relación continuó?
La verdad es que con el tiempo los rumores fueron perdiendo fuerza. Ambos actores siguieron con sus carreras, trabajando en otros proyectos. Y al parecer cada uno tomó caminos separados. El final de la serie marcó el fin de una etapa para Alil y Esla. Después del éxito de Bomba, ambos continuaron con sus carreras profesionales y exploraron nuevos proyectos. La distancia geográfica y la dedicación a sus respectivas carreras pudieron haber influido en la disminución de la frecuencia de sus encuentros y en la pérdida de intensidad de los rumores. Alil, en ese momento, se centró en su carrera y se le relacionó con otras actrices. Esla también tuvo otros romances y proyectos profesionales. Aunque no negaron ni confirmaron nada, la ausencia de noticias sobre una posible relación entre ellos pareció confirmar que si hubo algo, quedó en el pasado. El tiempo y la distancia son factores que pueden influir en las relaciones. Es posible que si hubo una conexión romántica, esta no haya perdurado en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Hubo romance entre Alil y Esla? La respuesta, como suele pasar, es que no lo sabemos con certeza. Nunca hubo una declaración oficial que confirmara o negara la relación. Lo que sí es innegable es que hubo una conexión especial entre ellos, una química que traspasó la pantalla y que cautivó a los espectadores. La falta de confirmación oficial no significa necesariamente que no haya existido una relación. Es posible que los actores hayan decidido mantener su privacidad y no hacer pública su vida personal. Es posible que la intensidad de la serie, el tiempo que pasaron juntos, y la conexión que desarrollaron en la ficción, crearan un vínculo más allá del trabajo. Quizás se enamoraron, o tal vez solo hubo una fuerte atracción. O quizás todo fue parte de la magia del cine, de la habilidad de dos grandes actores para crear una historia creíble y emocionante. La posibilidad de que la relación haya sido un producto de la química entre los actores y la inmersión en sus personajes no puede ser descartada. Lo que sí sabemos es que Bomba fue un éxito rotundo, y que la química entre Alil y Esla fue un factor clave en su éxito. Nos regalaron momentos inolvidables y nos hicieron soñar con un romance que tal vez nunca existió fuera de la pantalla. Pero, ¿importa realmente? Quizás lo importante es que nos hicieron creer en el amor, en la pasión y en la magia del cine. La magia del cine radica en su capacidad de transportarnos a otros mundos y de hacernos sentir emociones intensas. La química entre los actores es un ingrediente fundamental para que esta magia funcione. Y ahora, antes de terminar, quiero recapitular los puntos más importantes que hemos tratado hoy. Analizamos los rumores sobre el romance secreto de Alil y Esla, revisamos las pruebas y las pistas que han circulado, y debatimos sobre la posible realidad detrás de la química que se respiraba en Bomba. Concluimos que aunque no podemos confirmar ni negar la relación, la conexión entre ellos fue innegable y fue un ingrediente clave en el éxito de la serie. La especulación sobre la vida personal de los actores forma parte del atractivo de las series turcas. Sin embargo, es importante recordar que la privacidad de los actores debe ser respetada. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta exploración, por sus comentarios y por su apoyo constante. No olviden dejar sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hubo romance entre Alil y Esla? Me encantaría leer sus teorías. La participación de la audiencia es fundamental para el éxito del canal. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más análisis y más chismecito del mundo de las novelas turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.